Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Prensa Libre. Y no es con cierta indignación que empiezo el programa el día de hoy. Yo creo que las personas sencillas en los Andes peruanos tienen todo el derecho de creer en determinados mitos y leyendas, que no son más que eso, leyendas, pero que la autoridad promueva el embrutecimiento popular, diciendo que la grasa humana es comercializable, es una cosa que es inadmisible. Karina Novoa nos cuenta toda esta historia detrás de este embuste de los pistacos. Sí. ¿Tú lo has acompañado al río a botar esas cosas? Sí. Podemos sentir al predominio del olor de putrefacción avanzada. Los pistacos de Guayana. Y es una realidad que supera la ficción. Le ponen unos ganchos en la espalda a la persona para colgar todo el cuerpo, y se cercena los brazos y las piernas. Seguidamente les colocan unos cirios. El calor permite a que se genere la ventilación o el goteo de la grasa. Los pistacos de Guayana. ¿Qué hace el pistaco? Supuestamente, dentro de la estructura mitológica, mata personas y les quita la grasa. Un mito que ha echado raíces en casi todo el Ande peruano. No hay quien en las alturas no conozca de los pistacos, esos hombres malignos que matan por grasa humana. 2 estudiantes del colegio fueron atacados por los pistacos, conocidos en esta zona como los cariciris, quienes se dedican a extraer grasa humana. En algunas partes del Perú se les llama pistacos y en otras partes se les llama nacaj. ¿Quiénes son? La mayor parte de las veces se ha asociado con hombres blancos, de cabellos castaños o rubios, o negros en algunos casos, de bigotes y barbas, asociados a la figura del conquistador del espacio colonial, y luego a la figura de un gringo. Cuenta el mito que tienen esas características, que solo te salvas de milagro si alguno se cruza en tu camino. El relato ha ido cambiando en el tiempo. A inicios del siglo XX está asociado a abigeos, ladrones de ganado y ladrones de caminos, que sembraban el mito del pistaco para que tuvieran tierra libre para caminar, robar ganado y etc. La gente se asustaba, se retraía y se ellos produce el mito, ¿no? Se construye el mito, la gente asume la estructura mitológica, se siembra el temor. En los 60 se les vinculó al tráfico de órganos y desde hace 15 años que siempre aparecen en zonas convulsionadas por el narcotráfico. Haris Mujica, antropólogo, ha estudiado esta leyenda. Se asocia la mayor parte de veces a lugares donde hay acciones de narcotráfico. Tráfico de drogas en mochilas, se conoce como mochileros, mulas o burros, ¿no? Y espacios donde es la propia lógica de transporte de drogas la que siembra el discurso del pistaco para poder tener tierra abierta para transportarla. Claro, por este camino andan, rondan los pistacos, entonces la gente prefiere no pasar por ahí. Exacto. Un mito que para él sigue siendo invento de la gente para explicar u ocultar la realidad. Este antropólogo se queda boquiabierto con la versión de la policía. En conferencia de prensa han afirmado que el mito no es tal, que es real, existe y que opera en las serranías peruanas. La policía ha dicho que en definitiva, y por el resultado de las investigaciones, pueden afirmar que son hechos reales, que durante años fueron considerados leyendas. ¿Tú lo has acompañado a botar la cabeza, las manos, los pies al río? ¿Tú lo has acompañado? No, quiero que me digas, sí o no. ¿Tú lo has acompañado al río a botar esas cosas? Y no es todo lo que han dicho. Estos son los rostros de los pistacos detenidos por la policía. La versión policial es que estos sujetos tenían demasiada grasa en stock y que pretendieron venderla dentro del país. Antes lo hacían solo en el extranjero. Entonces siguieron pistas hasta determinar el modus operandi de esta banda. Llevan a la persona a un lugar, en este caso que estamos explicando acá, a este inmueble que figura ahí, donde de forma muy burda ellos levantan una especie de trípode, le ponen unos ganchos en la espalda a la persona para colgar todo el cuerpo y le cercenan
los brazos y las piernas. En este inmueble había un fierro en donde habían colgado ganchos tipo S. En estos ganchos colgaban las partes del dorso o de los brazos, de donde, por supuesto, iban a obtener la grasa humana. Les abren el tórax y dejan por 3 días que escurra la grasa. Por cada persona recolectan, según la policía, 1,5 litros de este tejido. Cada litro cuesta en el mercado negro $15.000. Pero ¿dónde están los cuerpos? Se habla de 60 víctimas, pues no hay 59. La policía ha determinado, sí, que la grasa encontrada es de Abel Matos Aranda, asesinado en Huánuco el 16 de septiembre del 2009. Esta es la denuncia fiscal contra los pistacos del Guayaga. Se les acusa de haber concertado previa distribución de roles para matar a Matos Aranda con el fin de extraer su grasa para venderla. ¿Y cuánto de litros de grasa sacaron de ese cuerpo? Mitad de materia no podamos saber. Ellas manifestaron que efectivamente se dedicaban a este tipo de actividades juntamente con otras personas que finalmente fueron identificadas. En este documento se detalla que el 3 de noviembre a las 3 de la tarde, Serapio Marcos Veravendi Príncipe recoge una encomienda de la Agencia de Transporte Terrestre Estrella Polar. Eran estos frascos que contienen la grasa de este hombre de 27 años. El documento fiscal no habla de las demás víctimas, solo del asesinato por lucro de Matos Aranda. Además, están denunciados por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. De acuerdo a la versión que tenemos de parte de Serapio, ellos afirman tener una máquina que le llaman wincha. Y esta wincha, al ser activada por un control, decapita a la persona, le vuela la cabeza. Lo que acabas de narrar me suena mucho más a una escena de masacre en Texas, ¿no? O alguna película de terror, que a algún sistema de operación criminal real. Nadie compra grasa, no tiene sentido. Eso te lo puede decir cualquier médico. Cualquier cirujano te puede decir que la grasa no tiene ningún valor comercial, la grasa humana tampoco. ¿A dónde llegaba esta grasa que, como por el precio de $15.000 no está al alcance de cualquiera y probablemente pues haya alguna red internacional? Porque como hemos averiguado, esta grasa humana es utilizada para cosméticos, para maquinarias finas. Indudablemente que tiene que ver a un comprador de esta grasa que ellos la estaban ofreciendo acá en Lima. Si no, créeme que las clínicas de lipocultura y liposucción serían millonarios. Vendiendo su grasa. El decano del Colegio Médico del Perú dijo a Prensa Libre que la grasa humana no se utiliza en la medicina. Recién se realizan algunos estudios para identificar células madre en el tejido adiposo. En la DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, aseguraron que la grasa humana no es utilizada para la fabricación de cosméticos en ninguna parte del mundo. El móvil se desbarata, pero aquí están los recipientes con grasa humana. Alguno de ellos contiene la grasa de un hombre asesinado. Entonces es interesante pensar, y solo como hipótesis, que es asociable la idea de este mito construido a un espacio real de homicidios, asesinatos, de venganzas ligados al tráfico de drogas, la que siembra el discurso del pistaco para poder tener tierra abierta para transportarla. Claro, por este camino rondan los pistacos, entonces la gente prefiere no pasar por ahí. Exacto. Demasiados puntos que no encajan. ¿Qué hay detrás de los pistacos del Guayaga? Si la grasa humana, repito, tuviese algún valor, ¿para qué matar a alguien? Lo único que se tiene que ir es a una clínica de liposucción, ¿no es cierto? Y normalmente la gente paga para que le saquen la grasa, porque la grasa no vale nada. Si valiera algo, uno podría ir a venderla, ¿no es cierto? Como hay gente pues que vende su sangre, ¿no? La grasa humana no vale nada porque no tiene ningún valor de comercialización. Es una vergüenza que el jefe de la DIVINCRI diga que tiene un valor de $15.000 el litro y que se usa para hacer cosméticos y que se estaba exportando sin dar el nombre de un comprador, una localización, un lugar, algo. En la mañana se hablaba de 60
fallecidos. La policía ha dicho que no se pueden dar los nombres porque nadie denuncia. Son 60, después eran 20, ahora resulta que es uno. Es el caso de un asesinato real. Sí, efectivamente, y probablemente con insanía, por un grupo de enajenados, por una venganza vinculada al narcotráfico, porque resulta que los señores tenían anfo, tenían fulminantes, tenían droga, y además eran pistacos. Entonces, acá hay varias posibilidades, ¿no? Nosotros decíamos acá, la primera es que la formación de las escuelas policiales necesita una urgente revisión, ¿no? Esa es la posibilidad A, porque que oficiales de la Policía Nacional digan los disparates que han dicho hoy día es impresionante. B, que acá hay un encubrimiento de casos de narcotráfico, como dijo el antropólogo, dejan libre todo este territorio. O C, que mañana va a llorar la Virgen, ¿no es cierto? Porque es un psicosocial de los buenos en la semana en que estamos discutiendo la política exterior peruana frente a Chile. O D, como dicen los exámenes de ingreso, todas las anteriores juntas. Repito, esto es una vergüenza, esperamos no tener que ocuparnos de este asunto más, pero la verdad es que no se puede embrutecer a la población peruana de esta manera. Y ahora vamos a otro tema. La prostitución en el Perú no es delito, pero el proxenetismo sí, y la trata de mujeres también. Un grupo de mujeres colombianas fue intervenida esta mañana, se encuentra libre en este momento, pero podría ser la punta de una madeja mucho más larga. David Gómez nos cuenta la historia. Esta madrugada, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de Miraflores allanaron un lujoso prostíbulo clandestino ubicado en el segundo piso de un exclusivo edificio del Malecón. En el operativo, la policía detuvo a 9 mujeres de nacionalidad colombiana, quienes ejercían la prostitución en ese departamento desde hacía varios meses. La DIRINCRI detuvo también en ese inmueble a 2 sujetos, uno que trabajaba como chofer de las meretrices y otro que se desempeñaba como agente de seguridad. Según fuentes policiales, las colombianas cobraban por sus servicios sexuales entre 150 y 200 dólares por hora. Lo que más llama la atención de este operativo policial es que entre las colombianas detenidas se encontraba María Isabel Rubiano Orozco, a quien podemos apreciar en estas imágenes ocultando su rostro de la cámara de la policía. María Isabel Rubiano saltó a la fama hace 3 meses, cuando recién llegada de Colombia fue grabada por las cámaras de un programa de televisión paseando por Trujillo con el empresario y productor Mauricio Díez Canseco, mejor conocido en el ambiente farandulero como Brad Pizza. Agarrándolo para que no se me caiga de... Somos amigos. Recontra pata. Tú sabes que se comienza por la amistad, hermano. En esa ocasión, la rubia de 23 años le dijo a la cámara que acababa de llegar al Perú para trabajar como modelo. ¿Tú eres de Colombia? Me enteré por ahí. Sí, de Manizales. Trabajar acá en Trujillo. Pues ese es mi proyecto, ¿no? Vamos a ver qué tan bien me va y bueno, ya veremos qué me sale. Además, mientras estuvo en Trujillo, María Isabel apareció junto a Díez Canseco en un programa del Canal 21 de esa ciudad. Las imágenes de ambos en la ciudad norteña iniciaron una serie de rumores sobre una supuesta relación sentimental entre el pisero y la modelo, pero ellos se encargaron de negarlo tajantemente. No nos hemos dado besitos, que yo recuerde, no. Pero a los pocos días se descubrió que en un portal de internet dedicado a dar publicidad y establecer contactos a damas de compañía, aparecía la colombiana en fotos explícitas ofreciendo sus servicios sexuales. Según su ficha, trabajaba bajo el seudónimo de Violeta, tenía 19 años y cobraba $120 por hora.
María Isabel volvió a aparecer en televisión y negó rotundamente que se dedicara. Cuando todavía la opinión pública peruana no se restablecía del caso Vargas Garayar, un nuevo incidente se produjo en el norte del país. El 14 de diciembre también de 1978, dos oficiales chilenos que habían llegado un día antes al puerto de Talara en el buque Beagle de la Armada chilena, fueron ampallados por este señor, el comandante Juan Carlos Rosales, miembro del Servicio de Inteligencia de la FAP en esa zona, mientras tomaban fotos de la base militar conocida como El Pato. Se trataba del comandante del buque chileno Sergio Jarpa Gerard y del teniente de Infantería de Marina Alberto Andonaegui Álvarez. La carretera panamericana está en un plano superior en relación a la base. Entonces, cuando ellos están paralelamente a las instalaciones caminando o recorriendo, haciendo el recorrido por la carretera, ellos pueden apreciar con toda libertad la cantidad de material aéreo que había en esas épocas, ¿no? Como en una película de espías, Rosales embistió el vehículo desde el que los chilenos tomaban fotos y una vez detenido el automóvil ingresó a su interior para tratar de arrebatarles la cámara. Yo me introduzco de cabeza, si se quiere decir así, me introduzco de cabeza dentro del auto. En ese momento yo veo que el comandante Jarpa, le entrega la cámara al conductor del vehículo, al auxiliar de inteligencia. Yo me aviento y logro arrebatarle la cámara al conductor, al chofer del vehículo, y hay un forcejeo y él logra abrir la cámara y para velar algunas fotos, ¿no? Entonces yo recupero la cámara y me la introduzco adentro de mi camisa, de mi polo que tenía, ¿no? Según él, decía que estaba tomando fotos del paisaje y había pues que ser un poco infantiles para creer eso, porque da la casualidad de que ahí en Talara están pues todas las tuberías de gas que de un misil vuelan todo Talara, estaban pues la base aérea cerca, no era pues aceptable, pero no se le tomó preso, sino simplemente se hizo una protesta muy formal a Chile. Cuando yo me veo que estoy en una situación inmejorable, uso el ardid de que en esos torreones que ustedes están viendo, hay gente que está vigilando el accionar de ustedes y basta que yo dé una orden para que sencillamente pues los van a agredir, ¿no? Y pueden hasta dispararles. Entonces ellos se sorprenden, ven la sorpresa, pero todo eso ha sido en instantes. Y le digo, están detenidos y por favor suban al auto que están detenidos y me acompañan. Y obedecieron, ¿no? Obedecieron. Tanto Jarpa Gerard, que era hijo nada menos que de Sergio Jarpa Reyes, un poderoso político del régimen pinochetista, como Andonaegui, fueron expulsados del país y el embajador chileno entonces, Francisco Bulnes, y sus agregados militares también dejaron el Perú declarados personas no gratas. El embajador Bulnes, y yo lo convoqué a mi despacho, así como estamos acá, me sentó acá, le dije, señor Bulnes, estos hechos ya se están repitiendo, pero es el comandante, él está tomando fotografías, esto no es un espionaje. Bueno, eso dice usted, pero nuestros técnicos tienen una percepción distinta. Después de eso hubo ya como una consigna política, me imagino, de esas épocas donde ya no tocar el tema fue perdiendo actualidad en las próximas semanas. No sé exactamente qué situaciones se dio de gobierno a gobierno, no sé qué conversaciones se dio entre el presidente Morales Bermúdez y el presidente Pinochet, que en ese momento era el presidente de Chile. No, en lo menor no hubo un acuerdo, sino simplemente se graduó la figura, era una figura que era una sospecha de que él podría estar fotografiando, pero una cosa es que esté tomando también, porque había tomado el paisaje, había tomado el mar, etcétera, etcétera, que era sospechoso, pero no era pues concluyente. Tan solo unas semanas después de este incidente, en enero de 1979, Vargas Garayar fue condenado a muerte por el Consejo Supremo de Justicia Militar, a pesar de la oposición de ministros de entonces como José de la Puente Ratio. El joven suboficial retirado se le encontró culpable del delito de traición a la patria.
Hoy como entonces, sus familiares siguen sosteniendo que Vargas Garayar era inocente. Porque si mi padre hubiera sido traidor, su familia no estaría viviendo en una pequeña casa alquilada y para colmo inhabitable en la provincia de Pisco. Él se culpó por las horrendas torturas que él sufrió dentro de un preboste. A él lo trataron peor que un criminal de guerra y peor que a un violador de niños. Por las noches se lo llevaban a la playa para golpearlo. Le pasaban corriente eléctrica. ¿Era culpable o no? Sí, definitivamente, porque en el caso de Vargas Garayar fue sorprendido exactamente también en el grupo aéreo número 11, tuvo las intenciones de hacer inteligencia en el grupo 11, pero él no sabía que en algún momento un técnico, un suboficial de la FAP, lo había reportado cuando él trabajaba en labores menores en la misma embajada de Chile. Es fácil acusar a quien no puede defenderse, simple y llanamente porque está muerto. Con la muerte de mi padre se encubrió al verdadero traidor. Vargas Garayar murió antes de cumplir 30 años por traicionar al país que lo vio nacer. Arisa Mendoza, con todo su arrepentimiento expresado en blanco y negro, no pasará por el mismo trance. Apenas y la guardan 35 años de prisión. Con todo, mucho tiempo para pensar en lo que hizo. Tremenda historia de Carlos Hidalgo, que tuvo, por supuesto, un destino completamente distinto del que tendrá Arisa. En ese tiempo se fusilaba a los traidores. Ayer hubo una reunión, como hemos comentado, del presidente de la República con distintos grupos políticos, con los líderes de distintos grupos políticos. Por el APRA, como subsecretario general, estuvo presente Mauricio Mulder, que está esta noche con nosotros. Vamos a hablar del tema de Chile con él y de lo que sería una satisfacción adecuada a la protesta peruana, y de no darse esta satisfacción adecuada, pues cuáles serían las medidas a tomar luego que el canciller señalara que la relación entraba a una etapa de reevaluación. Volvemos con eso después de la pausa. Yo soy Claro. ¿Y tú? Mateo. Mateo. Hijo, en esta casa no se llega tarde. Mateo, gana tu independencia. Deposita tus ahorros en la cuenta millonaria de Interbank, que sortea un depa y un auto para un solo ganador. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Así estaba, así quedó. Supervisa paso a paso la reparación de tu auto. Y Taller, un servicio que te ofrecemos para estar cada vez más cerca, para que nada te detenga. Clímax Seguros. En Metro 1 gratis, qué bien, comprando solo 2 yo me llevo 3. Auto o camioneta a fricción, paga 2, lleva 3. Accesorios para baño, casas y cosas, paga 2, lleva 3. Encuentra todas nuestras ofertas en unogratis.com.p. ¿Qué deseamos las mujeres? La verdad es que todas compartimos el mismo deseo de ser alguien especial. La innovación de Schwarzkopf y Gora Vital, con exclusivo complejo nutriprotector y aceite de almendras, para colores intensos, con máximo cuidado y cobertura. Cada mujer es única y para cada una, Igora Vital. Nuevo Igora Vital de Schwarzkopf. Porque cada juego importa. Gatorade te da todo lo que necesitas para que llegues más lejos. Pasaporte. Adelante, socio.
Club, tu pasaporte a la diversión. Llévala donde vayas en su envase 650 vidrio no retornable. ¡Miren! Con este aparato vamos a preparar un riquísimo jugo de naranja. ¿Entendido, Pancha? Canú, el jugo con el más rico sabor a fruta. ¡Esto es otra cosa! Canú, sí sabe a fruta. A veces no nos damos cuenta que vivimos presos. Olvidamos lo que es ser libre. Hasta el día en que los límites que pensábamos que existían, de pronto desaparecen. Nueva LG con diseño sin límites. LG, Live Borderless, más allá de los límites. Canjea desde hoy mucho más rápido con menos CMR puntos. Solo súmale un monto en soles y llévate lo que quieras. Tostadora Reco, antes 3.500 puntos, ahora 18 soles más 2.000 puntos. No esperes más, ya puedes empezar a canjear desde 2.000 CMR puntos. ¿Hacemos juntas la pasta? ¿Cómo haces para que te salga tan rica? Acá tengo el secreto. ¿Y esta qué receta es? Es la receta del corazón. Mira, en cada grano late el corazón del trigo. Y de eso está hecho Molitalia. Molitalia se hace con el corazón de trigo para preparar las más ricas pastas. Amarillitas, nunca se pegan y quedan en su punto. Y es que nada une más a la familia que el sabor de Molitalia, como en Italia. Estamos con el congresista Müller, que asistió ayer a Palacio en su calidad de secretario general del APRA. Justamente ayer estuvimos aquí con Ollanta Humala, asistieron Keiko Fujimori, Castañeda Locio, Lourdes Flores, en fin, todos los presidentes de partidos o secretarios generales de partidos que están en el Congreso de la República en este momento. Y según las declaraciones que usted tuvo, pues hubo un consenso. Ahora, lo que nos dijo Ollanta Humala es que hubo un consenso en la indignación, pero no en las medidas a tomar luego de la indignación. Sí, claro, ahí no hubo. Es evidente que cuando nos presentaron los detalles, que seguramente en algún momento se sabrán, todos quedamos indignados y todos también dijimos de que había que estar unidos y de que había que mostrar cohesión, porque una de las cosas que a Chile más le convendría en este momento sería de que entre los peruanos estemos acusándonos de cosas. Pero efectivamente, cuando después empezamos a hacer las hipótesis de qué cosa debía ocurrir más adelante, surgieron las discrepancias, como era natural, ¿no? Ollanta Humala planteó una ruptura de relaciones. Medidas más radicales. El Tratado de Libre Comercio ya derogarlo, etcétera. Y la mayoría estuvimos en contra de eso porque consideramos que el deber de todo estadista es el de ir reconstruyendo puntos de vista, pero sobre la base de generación de confianza. Ha quedado claro que el Perú ha puesto sobre la mesa chilena pruebas muy claras que deben merecer una respuesta de Chile. Yo creo que Chile algo se ha dado cuenta, porque cuando comenzó este tema dijeron, no hay nadie hace espionaje en Chile. Sí. Y después han dicho, bueno, mándenos los papeles que los vamos a evaluar. Hasta el Mercurio editorializado, se debe investigar, no todo pedido. Y hoy el canciller, que parece estar un poco más calmado, el canciller chileno, ha dicho, bueno, todo pedido de información tiene que ser atendido. Tiene que ser atendido. Entonces ya ellos vislumbran... Es un pedido de información, claro. no es un pedido de información, es una nota de protesta. Además, el grueso de la información ha salido en la prensa y ya ellos vislumbran de qué se trata. Han estado aquí periodistas chilenos que han estado preguntando cosas que han salido publicadas en el Mercurio, en la Tercera, etcétera, y entonces ya se dan cuenta que ahora van a pasar a otra estrategia. Yo creo que la estrategia en la que están es tratar de ver cómo encubren las cosas, claro. Porque es evidente de que no van a decir sí, bueno, van a buscar hacer una disculpa seguro más condescendiente o tratar de que la pita se corte por lo más delgado, ahora, porque lo que sí va que queda en evidencia de que este peruano, bueno, en primer lugar hay un hecho que a mí me dolió mucho, ¿no? No fue reclutado, él fue a ofrecerse. Él fue a ofrecerse, él lo buscó a su amigo chileno, le pidió encontrarse con él en Arica y empezó a pedirle de que él podía hacerle esa chamba porque quería plata. Eso es una cosa terrible. Y entonces, claro, en este proceso ha captado una persona chilena auténtica, o sea, no una persona que caminaba por la calle, sino un militar chileno auténtico. Y ha dado el nombre completo de la persona porque él sabía el nombre desde antes. O sea, no es un reclutador que vino y le dio un nombre falso
como sucede a veces, ¿no? Sino que él buscó a una persona. Que conocía de su época en que fue agregado militar. En que fue agregado militar el año 2002, ¿no? Y en el que se iban, además, según él mismo refiere, a comer y a fiestas y a tirar unos traguitos y esas cosas, era su pata. Claro. Y entonces esta persona es la que lo contacta, hace un trabajo, al cabo de 1 o 2 años se jubila y entra el segundo, que apellida Vergara, ¿no? El primero es Márquez y el segundo es Vergara. Bueno, eso es lo lamentable de este tema. Entonces, pero es una prueba contundente. Ahora, son 5 años de espionaje, esto empieza en 2004. Ustedes, y lo han dicho muchas personas, han podido examinar todo lo que este señor sacó y era como ponerle ruedas a la FAP y llevársela entera a Chile porque les ha puesto todo en bandeja. Pero hace 5 años, la ministra de Defensa era Michelle Bachelet. No podía no saber, la verdad es que yo vengo repitiendo también esto, hay que entender que en Chile, por más que sea para muchos una democracia ejemplar, no lo es tan ejemplar. Es el país más militarista de América Latina y no han logrado desmontar toda la esencia fundamental del pinochetismo y del gobierno militar. No hay que olvidar que Pinochet fue 8 años adicionales comandante general del ejército y encima se quedó de senador vitalicio. Es decir, toda la estructura militar se quedó y ellos conviven con ella. Yo creo que ya tiraron la toalla en los mecanismos democráticos de búsqueda de disminución del poder militar en Chile y el poder militar hace lo que quiere. Entonces, esta visión bélica de comprar delirantemente y de espiar a los demás es la que todavía prevalece en Chile y creo que el poder civil se ha supeditado lamentablemente a eso. Y yo lo lamento porque Michelle Bachelet es una lideresa que ha sufrido persecución, una auténtica demócrata, su padre fue asesinado justamente por la dictadura. Su padre era militar, además. Era militar, y era un militar demócrata, ¿no? Y además el Partido Socialista es un partido que está lleno de pergaminos en la lucha democrática en Chile. Claro. Pero el que hayan tenido todo este tiempo que empezar a convivir con esos esquemas del militarismo los ha llevado a no establecer ningún mecanismo de control. Y creo que esto sí los debe llevar, y esa es una de las cosas que el Perú les debe exigir, a que establezcan a partir de ahora mecanismos de recuperación de la confianza con relación al Perú que impidan legalmente, con fiscalización de su propio poder judicial, de su propio Congreso, de su propia prensa, que haya acciones similares como esta con sus países vecinos. O sea, el Perú le va a tener que exigir a Chile no solo palabras, no solo disculpen, sino acciones precisas de desmontaje de estructuras de inteligencia que hacen mucho daño en el mundo moderno, ¿no? Ahora, le planteo la pregunta que le planteaba a los oyentes hoy en la mañana. ¿Cuál es una satisfacción digna para el Perú? O sea, ¿cuál sería nos dan una disculpa, bueno, pero eso acompañado de qué? Estos mecanismos, por ejemplo, de fiscalización interna de las Fuerzas Armadas por parte del Poder Civil. Muy bien. Nos responderán, pero eso siempre ha pasado, eso seguramente está en la imaginación del señor Mulder. Pero, ok, bueno, ¿cuáles serían gestos de recuperación de la confianza amistosos? Ahora, yo creo que lo primero es que no debemos esperar que esos gestos ocurran de aquí a marzo por lo menos. ¿Por qué? Porque están en proceso electoral. Y entonces el proceso electoral enrarece todo. Pero al contrario, debería ser mucho más fácil para la señora Bachelet, porque ella no está postulando a la reelección. El señor pero sí está respaldando a un candidato, claro, que ha sido presidente y que fue presidente cuando ella era ministra de Defensa, y entonces es evidente que eso los afectaría a ellos en lo político y podrían estar dándole un triunfo a la oposición que se aprovecharía de esas circunstancias. No olvides también que en los blogs chilenos lo que está ocurriendo es un efecto contrario al que podríamos suponer desde acá. Ellos están felices de que haya pasado eso, o sea, como que al Perú le han dado de alma de nuevo, mira cómo los compramos, tenemos toda su información, en una visión así. Hay que leer los blogs chilenos, ¿no? De la gente que irradia opinión pública ahí. Y entonces ellos también van a influir en que sus dirigentes políticos no se jueguen tanto a pedir una disculpa. Ahora, si gana Piñera, la disculpa la tenemos al día siguiente. Primero porque él está entrando luego de 20 años de concertación. Y dice, bueno, lo que hicieron nosotros no es mi responsabilidad, acá cambian todo. Facilísimo. 2, tiene inversiones en el Perú, es el dueño de Chile. Claro, entonces, a él le conviene, ¿no es cierto? Nos manda a la cabeza el capitán, del teniente, del coronel, del general, el ministro y la que quieras. Bueno, en realidad a Chile no le conviene un proceso de discusión permanente con el Perú. A Chile y al Perú tampoco, pero a ellos no les conviene. Y es evidente entonces que tiene que apelarse a una suerte de madurez. El problema es que eso lo decide el pueblo chileno con su elección y nosotros no sabemos por quién va a elegir. Entonces vamos a tener seguramente que esperar hasta la transmisión de mando. Pero el problema va a ser que aquí en el Perú, para cuando sea la transmisión de mando en Chile, ya aquí empieza la campaña electoral también. Y se empieza a calentar el tema. Ahora, y el argumento antichileno en el Perú rinde réditos electorales. Rinde, pero como rinde
entonces, en la medida en que los candidatos empiecen a hablar del antichilenismo, entonces va a ser mucho más difícil que Chile ofrezca una disculpa. Entonces, vamos a estar en una etapa un poco larga, creo, de tensión mutua. Y marzo es el mes en que se presenta la contramemoria chilena de La Haya, en La Haya. Suma todas esas circunstancias. Entonces, yo veo difícil que en el año 2010 podamos reconstruir algo sólido, ¿no? Probablemente tengamos un status quo, este hecho se resuelva con alguna disculpa, pero la reconstrucción de la confianza va a ser un poco más larga. Ahora, vamos a dejar, tengo que hacer una pausa, pero vamos a dejar la pregunta planteada. Si no hay ni siquiera una disculpa, si no nos ofrecen ni siquiera un capitán, si la respuesta es aquí no ha pasado absolutamente nada, el canciller adelantó que se va a reevaluar la relación con Chile. Vamos a ver qué se entiende por eso después de la pausa. Volvemos. Bienvenido al Quiero. Bienvenido al Puedo. Bienvenido a una ola donde todos queremos estar. Movistar, conectados, podemos más. Gran venta de Navidad en Sodimac. Abuela que decora árbol, hornea pavo y prende chispitas a 629 soles. Campana de acero inoxidable y cocina gas General Electric a 999 soles. ¡Apúrate! Son solo 150 unidades. Solo en Sodimac. Experimenta nuestra coloración permanente más natural, sin amoníaco y con ingredientes de origen natural. La innovación de Schwarzkopf, Essential Color. Para colores 100% intensos, permanentes, brillantes y con perfecto cubrimiento de canas. Enriquecido con ingredientes de origen natural y sin amoníaco. Nuevo Essential Color. Schwarzkopf, 111 años, calidad profesional para ti. Desinfectando diariamente con Clorox Baño, eliminas el sarro, los restos de jabón y los distintos focos de infección de tu baño, matando el 99,9% de los gérmenes. Clorox, más amor, menos enfermedades. Hola, ¿cómo se siente tu boca hoy? Protegida de todos estos problemas, incluyendo la gingivitis, placa y hasta sensibilidad. No, te recomiendo la nueva Colgate Total Professional Sensitive, la primera y única de Colgate que te da la más completa protección por 12 horas. Yo la recomiendo. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Ten a tus patas siempre cerca. Coca-Cola y Claro te regalan minutos libres para conectarte de por vida. Junta tus tapas, reclama tu tarjeta y gana. Además, si no tienes un Claro, pide tu chip para participar, porque también hay millones de minutos y mensajes de texto. Reclama tus tapas y gana. Si quieres probar algo nuevo, Pizza Hut te trae el Festival de Canelones. Deliciosos canelones a la boloñesa, exquisitos canelones florentinos o los inigualables canelones toscanos. Saborea siempre una pasta diferente y acompáñala con una Pepsi. Pizza Hut, el gusto de estar juntos. Progress Gold con biofactores, que favorecen la absorción de los nutrientes para apoyar el desarrollo físico y mental de tu hijo, fortaleciendo sus defensas. Alimenta su potencial con Progress Gold con biofactores. Papá, ¿por qué pagas con tarjeta? Porque me da puntos, hijo. ¿Solo las tarjetas te dan puntos? Amor, ¿por qué solo las tarjetas dan puntos? Sí, pues. Porque solo las tarjetas. Oye, nos podrían dar puntos por otra cosa, ¿no? Hijo. También podrían darme puntos por mi depósito a plazo. ¿Qué tal? ¿Ah? Oye, ¿y si me dieran puntos por más cosas? Por ejemplo, pagar mi seguro. Ahora en Scotiabank te damos puntos por más. Tus depósitos a plazo, tus préstamos, tus seguros y tus compras con tarjetas de crédito y débito. A más puntos, más premios. Scotiabank. Falta un minuto para las 12 de la noche y bueno, quiero saludar a mi esposa por su cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños, amor. Te amo mucho y que sigas con nosotros muchos años más. Cambio fuera. Cerca, solo Metro. Metro se une a la campaña Ponte la Camiseta y lo celebra con 2 partidazos, Perú-Colombia y Perú-Argentina. Este 28 de noviembre, tú también ponte la camiseta.
y seguimos conversando con el congresista Mauricio Mulder. Yo le decía, si no hay estas satisfacciones dignas para el Perú, o simplemente si hemos revisado su documentación, nosotros, estos dos señores no son miembros de las Fuerzas Armadas, no los conocemos, no sabemos a quién le han entregado esta información, no figuran en nuestro escalafón y no tenemos la más remota idea de qué se trata esto. Entonces ahí el ministro dijo, hay que reevaluar la relación. La mayoría de nuestros televidentes, oyentes, en fin, quieren que no tengamos relaciones comerciales con Chile, ¿no? Que se rompa el Tratado de Libre Comercio, ha dicho el señor Humala, que es un acuerdo muy antiguo de complementación económica, que no le compren a los chilenos, etcétera, etcétera. Relaciones mucho más radicales en materia comercial. Sin embargo, usted ha dicho que no conviene perder inversiones, ha dicho usted. Yo creo que estas cosas se ven con cabeza fría, porque no solamente están las inversiones chilenas en el Perú, sino los 100.000 peruanos que viven allá. No, y los 1.200 millones de inversión peruana en Chile, yo me he enterado hoy. Siempre nosotros éramos muy duros con nosotros mismos y decíamos, el Perú no ha invertido nada en Chile, y yo hoy me he enterado que son 1.200 millones de dólares. Por favor, el Grupo Brescia acaba de comprar la primera cementera en Chile, o sea, no es poca cosa. Pero ese es un tema que tiene que verse con cabeza fría, porque cuando tú dejas que lo político, que está contaminado de la visión militar, se supedite a todo, entonces tú tienes que programar a todo el país en función del esquema militar. Y el esquema militar solo tiene un fin, que es empezar a darte a tiros con el otro lado. No hay otra. Pero todos los locos metralletas han salido, ¿eh? Bueno, pero es natural, hay ambiente siempre así, pero esos locos metralletas, a ver, ponlos pues a que de verdad se vayan al frente a pelear, ¿no es cierto? No tenemos posibilidad de llevar, o sea, un verdadero estadista, un verdadero político no puede prometer sangre y bala, tiene que prometer paz, tiene que construirla. Obviamente, si la historia te lleva a que tú tienes un Hitler de un lado, y entonces, claro, Churchill es el que tenía que defender eso. Pero, no, ahora tenemos un mundo en el que las economías empiezan a confluir entre sí, y los políticos tienen que darse cuenta de que los propios pueblos construyen su propia integración. Ahora, esto del dinero para acá y de los peruanos para allá, eso lo ha hecho el propio pueblo, nadie lo ha direccionado. Hay 6.000 peruanos en Chile, hay 7.000 millones de inversión chilena en el Perú, 1.200 de inversión peruana en Chile, la balanza comercial es favorable a Perú, no a Chile. Sin embargo, los mitos, como el de los pistacos populares, determinan que Chile ha comprado todo. Por ejemplo, que ha comprado el puerto de Paita, que se ha comprado todo Ica, que es dueño de todo Piura, del lago Titicaca, que del lago Titicaca, que viene por el agua, que le están vendiendo gas que el gas de Pampa Melchorita ya sale para Chile, pero primero se va a México. Lo que pasa es que rinde réditos electorales para hacer demagogia y movilización. Ahí está la prueba, porque después cuando uno va a cotejar dónde está esa inversión chilena, no está en ninguno de esos lugares que se dice. Incluso en el Callao decían que estaba allí, en Matarani también, que se habían comprado todo. Y la verdad es que ese va a ser el problema del lado peruano, pero al mismo tiempo del lado chileno, que va a impedir, creo yo, que Chile ahora dé una respuesta hasta que no tenga un cambio de presidente. Me parece bien difícil que el actual gobierno, que está de salida, diga, bueno, expresamos una disculpa. No se la van a, ellos se van a ir ya. Que lo cargue el siguiente presidente el problema, ya verá lo que hace. Estoy seguro de que deben estar pensando algo como eso. Ojalá me equivoque. Pero lo cierto es que ese esquema va a hacer que efectivamente nuestras relaciones estén muy frías, el embajador peruano no regrese, probablemente el embajador chileno también se queda allá todavía para consulta permanentemente, y que en el ámbito político de lo que es el 2+2, estas reuniones que han tenido, no haya nada. Pero en el ámbito comercial no hay manera de pararlo tampoco, pues son contratos comerciales entre privados, etcétera, tendrá que continuar. Ahora, una revisión de las relaciones, como ha planteado el ministro de Relaciones Exteriores, implicaría, sí, quizá, por ejemplo, que el modelo que tiene que ver con los mecanismos de integración del tratado, no la delimitación marítima, pero por ejemplo la complementación en Tacnarica, etcétera, se frenen, probablemente se frenen. Pero no veo qué otra alternativa puede haber de más enfriamiento, porque la frontera no la puedes cerrar, sería un imposible. Y tampoco puedes hacer una ruptura altisonante de relaciones, que es prácticamente lo mismo en lo que ya estamos ahora, porque siempre se queda un encargado de negocios en cada embajada cuando hay una ruptura de relaciones. ¿Qué es la tesis de Humala? La tesis de Humala, él me llegó a decir ayer que si había que seguir un procedimiento diplomático, él le parecía correcto que se siguieran los pasos, pero que al final teníamos que romper relaciones. Pero si lo vamos a anunciar desde ahora, entonces ¿para qué vamos a seguir el camino diplomático? Chile va a saber que queremos romper relaciones, te la rompe ahorita, entonces ellos te tomarían la iniciativa. Y perderías tú la iniciativa de tanto anunciarlo. Esas cosas solo se hacen cuando no hay más remedio. Y eso lo veremos de acuerdo a la respuesta que Chile dé. En estos momentos la pelota está en Chile, no está en el lado peruano. ¿No ha perdido su partido
la guerra de las ideas en este tema? Se lo pregunto porque, digamos, las bases apristas son, digamos, bases nacionalistas, si uno quiere ponerlo de alguna manera. Y sí se compran el cuento de que los chilenos están en todas partes y que son la primera inversión extranjera en el Perú. En parte, la verdad que nosotros más que eso somos un partido integracionista. Yo veo algunos blogs que tienen así, comando Haya, no compres peruano, no compres chileno. Hay varios blogs que no sé si serán oficiales o no del partido. Son, ¿qué va a ser? Esos blogs uno no sabe ni quiénes escriben ahí. Yo he visto blogs que parecen apristas pero que están escritos por gente que evidentemente no es aprista, ¿no? Mira, nosotros somos integracionistas. La mayoría de nuestros líderes pasaron exilio en Chile. Claro, fueron exiliados de Chile. Hemos tenido una relación muy cercana y la tenemos todavía con el Partido Socialista Chileno. Ellos cantan la Marsellesa, tienen la bandera indoamericana como escudo. Salvador Allende venía a los mítines de la fraternidad. Después ellos optaron por un camino de volverse comunistas, pero después retornaron y hemos estrechado nuevamente nuestras relaciones. Haya de la Torre pregonó siempre que los países no debían privilegiar las fronteras porque las fronteras dividen y confrontan, que había que eliminar las fronteras, y eso se llama la unidad de América Latina, la unidad política de América Latina. Es cierto que también somos nacionalistas en el sentido de no dejarnos pisar el poncho, porque la construcción se hace en simultáneo y no supeditando una sobre otra, ¿no es cierto? Una economía sobre otra, claro, un país sobre otro. Pero no somos un país chauvinista. Claro, pero por ejemplo... digo, un partido chauvinista. O un gobierno chauvinista, por ejemplo, hacer pública información que no es de dominio público. Yo hago una encuesta en la calle y la gente cree que la primera inversión extranjera en el Perú es chilena. Y es la quinta. La primera es española, la segunda es del Reino Unido, la tercera es de Estados Unidos, la cuarta es holandesa, la quinta es chilena. Y tienen 8% del stock total de inversión extranjera en el Perú. Así es. El 23% lo tiene España, el 19% lo tiene Reino Unido, el 15% Estados Unidos. Y con España tuvimos guerra en 1866 y bueno, así es la historia. Lo que pasa es que con Chile tuvimos una derrota militar que fue traumática, que fue difícil, que se quedó impregnada en nuestros mayores y que es evidente de que todavía subsiste allí. Pero por eso le digo, pero si el Estado peruano como Estado tiene una política de fronteras abiertas, de libre comercio, de intercambio a través de la integración, de integración a través del intercambio comercial, tiene la obligación también de dar la batalla de las ideas todo el tiempo y explicar a la población qué es lo que se está haciendo con Chile. Lo que se ha acusado mucho, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio es que al no pasar por el Congreso, aun cuando no tenía necesidad legal de pasar, y en eso estoy de acuerdo, pero al no pasar por el Congreso no ha habido posibilidad de hacer un debate político, de transparentar estas ideas, de explicar qué nos daban y qué les dábamos nosotros. Bueno, pero el Congreso no debe ser el único escenario del debate político y podría haberse propiciado, y todavía se puede hacer, propiciar una discusión en los foros universitarios, en los medios de comunicación, etcétera, sobre el contenido del Tratado de Libre Comercio. El Tribunal Constitucional está a punto de fallar y la bola es que falla declarando inconstitucional el tratado. No lo creo, pero si fuese el caso, bueno, no habría otra manera que respetarlo y se renegociará, ya sabe Dios cuándo, otro tratado. No nos convendrá a ninguno de los dos países y menos al Perú, pero sería un paso, a mi modo de ver, un retroceso, pero no habrá otra cosa que hacerlo. En las circunstancias presentes no le haremos mucha pelea desde el Estado peruano, desde el Ejecutivo. Probablemente, ¿no? Ahora, en las circunstancias presentes no debieran llevar a que una entidad como el Tribunal Constitucional falle con objetivos de coyuntura sin mirar estos temas más de fondo, ¿no? O sea, si el Tribunal Constitucional va a fallar en función de que ha habido un espía de parte de Chile, entonces ya pues se naturalizan las cosas. Pero lo cierto es que, pese a que nosotros hemos hecho un esfuerzo por construir una buena relación con Chile, a pesar de todas estas circunstancias, Chile nos ha jugado mal. La verdad es que nos ha jugado mal. Y entonces ellos son los que tienen que expresar tarde o temprano una disculpa con el Perú, y estoy seguro de que lo harán cuando pase su proceso electoral. Y creo que en ese momento recién comenzarán ya los mecanismos de ir construyendo nuevamente una confianza, y espero que se pueda hacer lo más rápido que tarde, porque a la larga tú vas a ver que en América Latina estamos con un escenario bastante dividido, ¿no? Y eso nos va a trazar en el escenario mundial, pues porque nosotros necesitamos integrar nuestras economías para poder tener una mayor presencia mundial. Ayer me decía Humala que en el mundo militar hay que tener una hipótesis de conflicto, y la hipótesis de conflicto del Perú siempre ha sido una guerra con Chile, pero como ahora tenemos otra hipótesis de conflicto, que es la guerra con Ecuador, con Venezuela y con Bolivia. Bueno, afortunadamente Churchill justamente decía que la guerra era un asunto demasiado serio para que esté en manos de militares, ¿no? Afortunadamente los militares no deben estar en cuestiones de guerra, y menos en cuestiones de política, porque si no todos lo ven en escenario de guerra, y entonces no gobernarían en función de la paz y de la integración, sino de cómo darse de balazos unos a otros. Afortunadamente la historia ha demostrado que mejor los militares no se ha cambiado la hipótesis de conflicto, entonces no estamos
fuerte en guerra contra Ecuador, Al contrario, Bolivia y Venezuela. con Ecuador hemos tenido una sesión de gabinete conjunta y hay mecanismos de integración que se están haciendo en el tema de Puyango, Tumbes, etcétera. En el caso de Bolivia desafortunadamente ha movido su estrategia histórica en favor de Chile y contra el Perú, pero es una decisión de ellos. A nosotros no nos va a afectar porque Bolivia es un país con el que existe una integración social e histórica evidente. Pero la división está yéndose en América Latina por el campo ideológico, por el factor Chávez, que es un factor que influye en otros países y que buscan determinados aislamientos. Pero si el Perú ha logrado avanzar tranquilo sin tener demasiada necesidad de depender de otros países, es porque ha tenido la suficiente solidez y la suficiente tranquilidad de darse cuenta de que, a pesar de que puedan haber diferencias ideológicas, caso Correa, caso Evo Morales, nosotros no hemos dejado de lado ninguno de los procesos de integración con ellos. Muy bien. Ha sido el congresista y secretario general del partido aprista Mauricio Mulder. Muchas gracias por estar con nosotros. Podríamos seguir hablando de este tema que es importante para el Perú, pero lamentablemente se nos quedó el tiempo corto. Nos vamos a una pausa y volvemos. Estamos viendo Prensa Libre, gracias a Yo Soy Claro y tú, Red de Ferreterías Progresol, tu socio en construcción, Banco Interamericano de Finanzas BID, nunca dejes de empezar. Yo Soy Claro, ¿y tú? Combate la caspa y la caída del cabello desde el primer round. Gana la pelea de tu vida con el nuevo Head & Shoulders for Men, Prevención Caída. Ahora tu sachet de Head & Shoulders for Men viene con 20% más gratis, a solo 60 céntimos. Comenzaron los días fantásticos del Saga Falabella. Adelanta tus compras navideñas y aprovecha el 2x1 en miles de productos de temporada. Ven y compara precios finales, solo en Saga Falabella. Presentamos los nuevos dispositivos Poet Auto Style. Un moderno sistema que cuenta con diseños exclusivos y regulador de intensidad, para que esas fragancias únicas que tanto te gustan, también las disfrutes en tu auto hasta por 60 días. Nuevo Poet Auto Style. Inspírate. Hola, ¿cómo se siente tu boca hoy? Protegida de todos estos problemas, incluyendo la gingivitis, placa y hasta sensibilidad. No, te recomiendo la nueva Colgate Total Professional Sensitive, la primera y única de Colgate que te da la más completa protección por 12 horas. Yo la recomiendo. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. ¿Sabes quién está tomando Ensure? Gente como tú, que quiere tener una vida saludable con una adecuada nutrición. Por eso Ensure contiene proteínas y omega 3, calcio, antioxidantes y fibra. Ensure es recomendado por médicos y nutricionistas para una nutrición completa y balanceada. Toma Ensure, salud y vida. Yo la quiero más que tú. No, yo la quiero hasta el cielo. Yo la quiero hasta la luna. Y yo hasta el universo. Y yo hasta el infinito. Entonces, dos infinitos. Chicos, a comer. Mamá, ¿a quién vas a servir primero? A los dos. Ellos te quieren tanto como tú, y tú les das lo mejor. Por eso les das Primor, por su transparencia, por su suave sabor. En Radio La Inolvidable, escucha todos los días de 8 a 9 de la mañana, la hora de Camilo Sesto. Los mejores artistas de los 60 y 70 están en Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos. Regalar es lo mejor del mundo. Ahora o nunca, combo Netbook con data más grabadora de DVD LG a solo 999 soles, solo con tarjeta Ripley, válido también en Max. Pasaporte. Adelante, socio. Club, tu pasaporte a la diversión. Llévala donde vayas en su envase 650 vidrio no retornable. Nos encontramos mañana a las 11.